Prevenido, Carlitos. Vamos al aire. 5, 4, 3. Queridos amigos nuestros, ¿cómo están? Buenas noches, muy buenas noches y bienvenidos. Pepe, buenas noches. El productor general e impulsor de la idea. Y no me dejarás mentir, mi querido Pepe, desde que empezamos esta aventura de mis fabulosos 50, yo tenía la idea de entrarle a algo que formó parte, sí, de mi vida en esos 50 años en radio, en esos 30 sobre todo años en radio. Y la verdad es que no le encontraba por dónde, y me voy encontrando con alguien que nos va a dar luz precisamente de lo que está sucediendo ahora en el mundo de la publicidad y como un puente de conexión de lo que se está dando y de lo que va a ser el futuro de la publicidad. Mi querido Carlos Mayorga, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están, Pepe? ¿Cómo están, Carlos? Pues aquí muy contento de que me hayan invitado pues, a platicar. No sé en qué les puedo ayudar, pero pues ahorita van a decir ustedes qué quieren que les platique. En mucho, porque te diré, fíjate, nada más para que tengas una idea. Yo ahora sí que en los tiempos en los que yo estuve ahí en ese mundo de la publicidad, llegué a tener 26 cuentas al mismo tiempo, Órale. Carlos. No éramos muchos los locutores, de hecho eso lo he platicado con Pepe, y bueno, llegó un momento en que todos estábamos saturando, porque imagínate, pues, éramos no más de 5, y algunos de ellos los recordarás, Guillermo Lares, también el querido y que se fue de pescador a Manzanillo, hombre, Marcos Davison. Claro. Marcos Davison, y también aquel hombre con una voz maravillosa. ¿Cómo se llamaba, Pepe? Acuérdame, que trabajaba en Radio Juventud. ¿Cómo se llamaba? Radio Juventud. Sí, que no era Pancho Santana. Pancho Santana también está dentro de ese. Yo decía Pancho Santana. No, había otro que no me puedo acordar. Pues el mismo Aniceto Guerrero también ya estaba por ahí, ¿no? Sí, claro, o sea, es lo que te digo, no éramos muchos y Guadalajara empezaba a tener un auge comercial muy importante. Y el mundo de la publicidad, no sé, Tocayo, si estés tú de acuerdo, el mundo de la publicidad va de la mano con el desarrollo económico y con el desarrollo comercial de las ciudades, de los países. Claro. Sí, absolutamente. Yo creo que, estamos hablando de 1980 y algo, ¿no? 70 y, bueno, yo llegué aquí en el 73, empecé a grabar en el 75 y yo creo que tú todavía no nacías, Tocayo. No, yo todavía no nacía, pero más bien yo me acuerdo de todos esos locutores por ahí de los 80s, pues eran los que rifaban y los que podías oír 2, 3 programas. Por ejemplo, me acuerdo de Guillermo Lares en una época de fórmula melódica, que tenía varios programas. O sea, él empezaba cuando Justo Preciso y luego se seguía con Interpretación de los Sueños y luego se seguía con otro más. O sea, no era que atendiera solamente un programa, ¿no? O sea, hacía varios programas porque quizá no había tantos también locutores. Yo estoy seguro también que en esa época, no sé si todavía sea así, pero creo que no, tenías que tener aparte pues como tu licencia de locutor, pues, ¿no? Y tenías que estar certificado por no sé qué lo certificaba. Era la Secretaría de Educación. Pues mira, para que veas. Bueno, de hecho, alguna vez me platicaste, Pepe, que tú intentaste sacar el permiso, ¿no, Pepe? Sí, pero era, para empezar, para entrar a esa comunidad, como dices tú, eran tan poquitos, era una comunidad de élite y era prácticamente imposible, y menos si venías sin los estudios, ¿no? O sea, yo caí también, que era el otro selecto grupo de los DJs, eran como colonias así muy selectas. Yo entré ahí por un accidente, o sea, la neta es porque fue un accidente y porque yo estaba preparado para, ¿no? Pero si no, quién sabe, a lo mejor yo ahorita sería dentista o veterinario, no sé qué. Déjame ver si aquí está. Esta es una... A ver que no brille. Sí se ve, cómo no. Muy bonita. A ver si alcanzan a ver
Sí. La cara del... ¿Es tu charola? Sí, ahí está. Aquí está mi nombre. Y si ustedes se fijan, yo soy locutor B. Porque cuando yo hice, perdón, cuando yo hice el examen, no había terminado la preparatoria. Y me acuerdo, eran 3 tipos de exámenes. Era un examen escrito, una batería de más de 100 preguntas. Era un examen oral en el que hacías simulación de cabina y hacías presentaciones y alguna entrevista. Todo era simulado, por supuesto. Y el tercero era Ley Federal de Radio y Televisión. Y entonces me dice, a ver, ¿y usted estaba muy joven, no? Sí, señor, le digo ahí a uno de los jurados. ¿Cuántos años tiene? 17, señor. Perdón, pero no le podemos dar a usted la licencia. Pues para hacer, usted tiene que tener la cartilla liberada. Y agarro y le saco la cartilla liberada. ¿Pero cómo? Pedí el servicio militar adelantado. Y mi servicio, porque además no me tocó entrar a la reserva, sino que tenía que ir todos los sábados a bueno, pues lo que hacen los del servicio militar. A marchar, dicen. Pero, a ver, ¿eso era en 1968? No, eso fue en 1970, Pepe. Pero ahí ya la mayoría de edad era los 18 o todavía estaba a los 21. No, ya era los 18 ya, ¿verdad? Y era los 18. Porque hecho, mi papá cuando se metió al Colegio del Aire, mi papá hizo 2 veces trámite al Colegio del Aire y pasó 2 veces, pero la primera vez mi abuela, en paz descanse, no le dio la venia porque la mayoría de edad se cumplía a los 21 y mi jefe tenía creo que 17 o 18. Entonces mi abuela no le dio la firma. Dijo, no, entonces tu papá era piloto militar. Primero fue técnico en radio y televisión, luego fue piloto militar, teniente piloto de radar, se retiró con licencia limitada y luego fue piloto comercial, que fue cuando se fue a fumigar a Hermosillo, tuvo el accidente, duró 1 año quemado en el hospital y fue cuando terminó su carrera de ingeniero en electrónica en el CREI, en el Capital Radio and Engineering Institute o Electronic Institute, una madre así. Y luego ya fue cuando en el 69 fue de la generación de fundadores de Motorola aquí en Guadalajara, precisamente aquí en Ciudad del Sol, en Jardines del Sol, pegado a Sabritas. Oye, y ya que estamos hablando de los orígenes, a ver, nuestro invitado, ¿cómo entras tú al mundo de la publicidad? Bueno, la realidad es que cuando me preguntaron a mí qué iba a estudiar, toda la vida, la verdad, fui medio desmadrocillo, tengo que decirlo. No tenía traza, dice mi abuelita que no tenía traza, pero y yo descubrí que lo único que más o menos me gustaba era como dibujar, haz de cuenta. Entonces, terminé estudiando diseño gráfico, y digo terminé porque hubo ahí como forcejeo con mis papás, porque Pepe ya estaba la historia, pero me decía mi mamá, Carlos, por favor, aunque sea estudiar arquitectura. Sí, porque en realidad en la familia había diseñadores que pues tenían una mala historia, había mala experiencia en ese aspecto, porque pues ya sabes que también, pues si de por sí ya ves que hacían burlas ahí de los que eran arquitectos, que sabe qué, entonces sí. en mi caso, pues imagínate, ya no era ni arquitecto, pues iba a ser diseñador, iba a ser yo creo que el primer diseñador en la familia así cercana, y no tenían mucha fe en que fuera como una carrera que tuviera mucha seriedad, y pues más por mis antecedentes, pues menos, pues entonces estudié ahí en la UNIVA, y aparte vivíamos, bueno, mis papás siguen viviendo ahí, en la calle de Santa Catalina, que es la del Canal, así enfrentito del ¿cómo se llama? Del retorno de la UNIVA, o sea, la casa que está enfrente del retorno es la de mis papás, pues entonces me quedaba así más que pintado. Estudié ahí. O sea que llegabas a la clase de las 7 oliendo todavía a cama. Más o menos. Platicaste con Pepe antes de entrar, yo creo, ¿no? Esto. Pero ahorita publiqué una frase que dice, el diablo sabe por diablo y por viejo, cabrón, no nomás por diablo, así, bueno. Por viejo, o sea, por las dos cosas. No, paréntesis. Sí. ¿Saben cuál es la diferencia
entre un ingeniero y un arquitecto, este es meme hablado, ¿eh? A ver. Porque los ingenieros ven el horizonte, lo ven así. Así ven el horizonte. Ajá. Y los arquitectos, así. Sí, ya le he oído ese. No, ni te digo los diseñadores cómo lo ven, ¿eh? Pero bueno, el caso es de que entré a la UNIVA. ¿No? ¿Ibas a decir algo? Sí, te iba a preguntar si a ti todavía te tocó el diseño tradicional. Absolutamente. Sin lo que es el diseño por computadora, con programas, con una Mac. O sea, sí, no. Fue una época, entonces te tocó la transición. Me tocó la transición y yo creo que precisamente mi generación fue esa transición. Porque fíjate, yo entré en los 90 todavía a la UNIVA, entré en el 97 y egresé, soy de la generación del Y2K del 2000, salimos en el 2000. Pero a mí me tocó clases de hacer rayitas con tinta china y ni me acuerdo cómo le decían a las calaveritas estas, que eran como unas cositas de metal con la que le raspabas acá para que si te equivocabas con la tinta le raspabas y si se notaba mucho, respirador y darle. Y luego para poner letras había como unos... Gioser. Para los planos era Gioser. Estás hablando de algo bien importante, Carlos. A ver, amigos, ¿ustedes creen, sobre todo los que acaban de llegar a este planeta o los que apenas están despertando, ¿ustedes creen que el mundo de la publicidad era sencilla y era muy glamorosa? Debo decirles que antes de las computadoras y antes de los programas de computación, de diseño, esto era artesanal. Sí, la fotografía era artesanal, era de meterte al cuarto oscuro y todavía de los tiempos en los diferentes líquidos y todo eso. El diseño, tocayo, era artesanal, porque tenías esas letras y para hacer los originales que mandabas al periódico, las tenías que hacer y las... Había algo que las pegaba, ¿no? Letraset, que es lo que dice Pepe, es que son dos cosas. Cuando hacías unos planos, había Gioser porque tú ponías una ficha técnica en la esquina, que eso era con Gioser, que era una plantilla en la cual te basabas y nada más le calcabas. Pero Letraset eran una especie de acetatos que traían ya unas pegatinas, por así decirlo, de letras, varias, y vendían de varias tipografías, por así decirlo también. Entonces tú nada más le tallabas encima y iba dejando la letra que tú querías. Claro que también si la ponías chueca, pues te quedaba chueca, pues. Fíjense. Sí, porque la tenían que poner sobre una regleta, ¿no? Sí. Tú tenías, era todo muy, como lo dijiste bien, muy artesanal. Porque aparte de todo, para hacer ciertos diseños, a mí, por ejemplo, me tocó hacer dummies y eran, haz de cuenta, acetatos con una foto y luego otro acetato con la pura letra y otro acetato con esto. Entonces, la suma de todo eso ya te daba un diseño, pero no era realmente que en algún momento lo metes a la computadora, pues no. Oye, llegabas con el cliente, no, eso no lo quiero así, mira, quiero esto aquí y esto acá y esto allá, y hacerlo otra vez. Otra vez a recortar y pegar y hacer dummies así. Sí, era lo que había, pues. Ahí en Chapalita teníamos unos amigos en la calle Santa María, a 2 cuadritas de árbol, no, la que sigue de árbol, y vivía Mario Lecourtois, un amigo muy querido mío, y don Alfonso, su papá, tenía una imprenta en la Avenida de las Rosas, y era imprenta de esas de Chandler, ¿sabes? Y tú lo que le pidieras, o sea, tenías que armar el texto y era de carácter por carácter pegándolos, acomodándolos con metal y con maderas, unas prensas. Y entonces, ayer comentaba eso porque le explicaba a una amiga que está en Alemania, que él me enseñó, dice, antes de que tú vayas a mandar algo, tienes que revisar tu texto palabra por palabra y la palabra sílaba por sílaba. O sea, tú tienes que decir Carlos, Bram, para que tu ojo vea que no se te fue un acento, no se te fue una letra, y esa era la revisión, porque si no era una bronca, tenías que ir al linotipo también. O sea, era toda una historia artesanal. Justo era lo que te iba a decir, imagínate los periódicos. Los periódicos era el rollo de los rollos. A un linotipista, ahí confluía todo el periódico, y confluía. Por eso cerraban, antes las ediciones de los periódicos cerraban a las 6 de la tarde. Para poder armar.
Y para poder entregar los originales, tocayo, tú tenías que entregarlos a más tardar a las 3 de la tarde, porque si no, no alcanzaban a publicarlos al día Sí, siguiente. claro. Tenía que diagramar, y después de diagramar, tenías que pasar al linotipo, estaba un señor y bajaban las letritas, tenían las letras de plomo encima, y cada vez que la marcabas pues en el teclado, caía la letrita. Sí. Pero caía al revés para poder imprimir. Ya, claro. Y Entonces, fíjense, a mí me encantan todas las máquinas y se o sea, siempre se me ha maravillado el mundo de las máquinas, pero lo que sí que me va a pesar cuando pase es que vayan a desaparecer las rotativas. Las pinches rotativas es la máquina más hermosa que existe y más precisa y más elegante. O sea, ¿alguna vez a ustedes se les cayó el periódico y se les desarmó? Sí. Y estas madres las bajan así como si fueran hojitas de, no sé, de seda, güey. Y ya armado. Sí, y no se les desarma los rollos de papel de 600 kilos. Es que bueno, seguimos con las experiencias, porque yo la verdad, o sea, ahorita que estabas hablando de eso, hasta pude leer la tinta, pues, o sea, la tinta así fresquita. Que si agarrabas el periódico así muy recién en la mañana, te manchabas. ¿Sí? Digo, todo el día, pues, pero especialmente en la mañana, ¿no? De hecho, esa era una de las fortalezas del periódico El Norte y después Reforma en Ciudad de México, porque te decían, no te mancha los dedos. Usaban una tinta, pues que bueno, vete a saber de dónde la sacaban o si ellos mismos la fabricaban, pero de veras el periódico, tanto El Norte como el Reforma, no manchaba. Ya cuando llegó aquí Mural, bueno, pues ya llegó con toda la experiencia de los dos anteriores. Sí, pero aquí el Informador manchaba y el 8 columnas también manchaba. No, y el esto, cabrón, quedabas todo el día. Como si fueras de barro, ¿no? Quedabas como Memín Pingüín. Sí, un pedazo. Bueno, entonces sales de la UNIVA. Ya eres flamante diseñador. ¿Y luego? Luego me fui un año, no sabático, me fui un año a trabajar a Estados Unidos a la construcción de albañil. Y regresé después de un año y resulta ser que empiezo a ver que el mundo cambió en un año. Digo, a ver, más bien te voy a platicar que durante la carrera, como que los maestros, o sea, teníamos un programa de estudios que se empezó a ver obsoleto en esos 3 años. Entonces, como que reconvirtieron las cosas un poquito y compraron algunas computadoras, no Mac, eran PCs bastante básicas, y nos enseñaron por ahí del último año o más o menos por ahí, pues Corel, que es el que se usaba, y Photoshop poquito y alguna cosita más, pero no mucho más que eso. Y casi no tenemos herramientas más, o sea, de conocimientos de software más que muy poco, la verdad. Entonces, yo todavía además me voy un año a Estados Unidos a no tocar una computadora y cuando regreso y empiezo a pedir trabajo, resulta ser que fue el boom de la multimedia, que se usaba mucho, discos de multimedia que te daban. ¿Te acuerdas que daban hasta tarjetitas con forma de CD? Sí. Era una época donde estaba de moda el flash, el director, había muchas cosas así que requerían más, y fue el boom también de las páginas de internet, que todo el mundo hacía páginas de internet y todo. Entonces yo quería, o sea, busqué trabajo aquí, y pues no me daban trabajo en ningún lado porque yo no sabía nada de eso. Me decían, pues ¿Qué año fue, tocayo? En el 2001, porque yo me regresé de Estados Unidos por el ataque de las Torres Gemelas. O sea, eso vino abajo la economía en Estados Unidos, regreso a Guadalajara, y en el 2001 empiezo a pedir trabajo y era todo multimedia y yo no sabía nada de multimedia. Entonces se me ocurrió buscar a un amigo de la universidad que era muy bueno para eso, como que ya él iba muy adelantado y sabía mucho de ese software. Le dije, ¿sabes qué? Dame unas clases, cabrón, para yo estar un poquito con más herramientas y poder, pues aspirar a un trabajo que más o menos valga la pena en sueldo. Y me dijo, sí, cómo no, vente. Y le empecé a pagar clases, con la lanita de los doritos que traía de allá. Me empezó a enseñar 2, 3 cosas y me dijo, oye, pues tú más o menos tienes idea como de dirección de arte y como de diseño y este rollo. ¿No te interesaría que pusiéramos un negocio juntos? Porque además de todo, yo siempre he sido pues muy tirado a las relaciones públicas, ¿no? O sea, siempre me ha gustado mucho conocer gente y platicar con las personas. Y él era un poco más, pues retraído y era un poco más tímido, pero le hallaba bien esa parte, digamos, técnica. Entonces, como que podemos ser buena mancuerna. Le dije, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en rollos, yo lo que quiero es un empleo
pedí empleo en más lugares y después de ver los sueldos que ofrecían, dije, ¿sabes qué? Se me hace que sí te voy a tomar la palabra y jamás entré a trabajar a ninguna parte, cosa que me cobró, digamos, de alguna manera factura durante todos estos años de experiencia, porque pues ha sido yo contra el mundo, pues, o sea, no ha habido nadie, o sea, yo no he tenido un proceso de trabajar en alguna empresa o en alguna agencia donde aprenda, pues, las millones de cosas que debes de saber teniendo una agencia de publicidad, ¿me explico? O sea, realmente lo he aprendido empíricamente y pues por platicar con otros amigos que son colegas y demás. Pero de hecho algo muy característico en todos estos años y sobre todo por ahí del 2001, 2002, 2003, era que, bueno, eso ha pasado toda la vida y no me vas a dejar mentir, pero es que los colegas son celosísimos de sus conocimientos, celosísimos, celosísimos. O sea, no te quieren pasar un tip de nada y es algo que he platicado durante muchos años con Pepe, que pues la verdad es que pues Pepe y muchas personas a nuestro alrededor, pues tratamos de hacer todo lo contrario, de compartir esos conocimientos a quien se pueda y aunque no tenga una retribución, ¿me explico? Bueno, Pepe tiene una gran característica, o sea, aparte de ser un espléndido ser humano, es un cuate que no se guarda las cosas. Uh-huh. O sea, si tú le preguntas algo de lo que sea, uh-huh, él muy noblemente te dice, te lleva, te pasa las ligas, te pasa, bueno, en fin. Entonces, de hecho, Pepe y yo, a raíz de estos últimos 6 meses que uh-huh, hemos tenido este podcast, nos hemos estrechado más, uh-huh, porque él es mi gurú. Yo le pregunto a él, oye esto y oye el otro, y él me va ayudando, aunque yo ya lo conocía, Pepe. Tú y yo nos conocimos pues allá a finales de los 80s, ¿no? No, pues antes. Yo empecé a trabajar en Disco Estudio en 1980. Tú ya eras Carlos Brambila. No de conocernos uno a uno, porque yo te sonorizaba y te ponía el micrófono y pues eras como unreachable, ¿no? O sea, intocable. Y poco a poco me tocó ir sonorizando. Ya en los 90s, cuando empezamos en la compañía y teníamos más cercanía por los desfiles con Maniquí, por los desfiles en la Expo Guadalajara, en los eventos, ya había más cierre, pero costaba trabajo, ¿no? Pues es que, pues es como, te topas con una celebridad que sí eres, o sea, esa es la verdad de las cosas. Muchas gracias, ¿qué te digo? Y cuando yo empecé a moverme y que iba a Canal 58, que me hice muy amigo de Jorge Pérez Navarro y de Juan Pablo Orea y de toda esa camada de gente, tú estabas de director de Estéreo 100, o sea, te es una oficina aparte, o sea, decía, acá está la perrada y allá está Don Carlos, cabrón, así que, ¿no? Estéreo 100, todo eso estaba por Avenida Vallarta, Chapultepec, ¿o no? Sí, ahí. Canal 58 de Estéreo 100 estaban ahí en ¿cómo se llama? En Chapultepec y Vallarta. ¿Estéreo 100 era la del Delfín? Sí. Uh-huh. Y soy el ruidito en el preventivo. Ese, ajá. Y luego... Y Super Estéreo, la cabina estaba acá era López Cotilla, ¿no? En el edificio. Sí. Ajá, allá arriba en el Unión y López Cotilla. Unión y López Cotilla. Uh-huh. Que ahí fue donde yo fui a ver ya, cuando regresé a Guadalajara, a Joselino. Fue una muy buena época, una muy buena época de radio. Pero a ver, a mí me interesa mucho la transición esa. A mí me tocó, por ejemplo, hace rato les decía que tiene mucho que ver la cuestión comercial con la cuestión del desarrollo económico, del desarrollo inclusive de las ideas, Carlos, porque uno de los motivos por los que te invité es que por varios lugares me dijeron, no, a ver, al que tienes que invitar es a Carlos Mayorga, porque ese señor, es más, te voy a decir la palabra que alguien me dijo, la frase que alguien me dijo. A ese señor sí le corre la rata. Ájalas, no, pues muchas gracias. Y estás percibido por muy buena reputación. Y cuando le digo yo a Pepe Torre, oye Pepe, necesitamos algo de publicidad, y más cuando estuvimos con Oliver la semana pasada, que hablamos mucho de esto, de la publicidad y de cómo ha ido evolucionando, cómo ha cambiado. Bueno, yo, por ejemplo, tuve cuentas como La Muñeca. La Muñeca, por chiquita es baratera.
Ándale. Muñeca. Comercial Mexicana. Comercial Mexicana la grabé más de 17 años. No saben cómo me dolió cuando se empezaron a hacer todas esas uniones entre los supermercados y todo, y Comercial Mexicana, pues desapareció. Las últimas oficinas de Comercial Mexicana estaban en Plaza del Ángel, en lo que ahorita es todo el desarrollo de software que tienen ahí. El centro de software. El centro de software, exactamente. Entonces, a ti, Carlos, no te tocó Farmacias Levi. Sí, claro. ¿Sí te tocó, Levi? Sí, claro. Me tocó Librería Carlos Moya, La Muñeca, Maxi, Blanco, Blanco. ¿Blanco? No. Lafayette y empieza su economía. Oye, ¿se acuerdan en Plaza del Sol que estaba la tienda que está así el mono así? Roberto Orozco. Roberto Orozco. Y a don Roberto todavía te lo encuentras en Condoplaza, ¿eh? No, ese no me tocó. Se dijo. Pero me tocó, ahí en Condoplaza que estaba Ricos Tamales lleno diario, ¿qué más me tocó? No, pues yo ahí del cine me tocó en Plaza del Sol, el cine que estaba ahí. Todavía existe Ricos Tamales, tararán, tararán. Era con mariachi, ¿eh? Sí. Y todavía existe, ¿eh? Está allá por el Templo de Jesús. Enfrente de la Capilla de Jesús. Exactamente. El hijo del dueño es amigo mío. Bueno, tiene varios hijos, pues, pero el que se dedica todavía ahí es amigo mío. Y en Fajardo. Tepeyac y 12 de diciembre. Había una chiquita. Una chiquita de sí. A un lado de los tacos aguayo. Sí. Bueno, déjenme decirles una cosa. La publicidad forma parte de nuestras vidas, porque de una u otra manera, sobre todo cuando estamos chicos, no tan chicos, de 10, medios pubertos, y que empezamos a fijarnos en muchas cosas, se nos quedan los jingles, quedan. Claro. A ver, acuérdate de un jingle, Pepe. Pues ahorita estaba tratando de acordarme del Chocolate Express, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Es la maquinita del Chocolate Express. Ya ven, qué bonita y qué rápida es. Exactamente. Y hay marcas que luego sus jingles se hacen bien famosos y luego como que dicen, no, vamos a modernizar todo y todo. Y luego regresan. O sea, por ejemplo, La Flor de Córdoba y todos esos los retoman porque son bien fuertes. A veces los reversionan un poquito, pero hay otros que no y los conservan intactos, ¿eh? Bueno, y hay otro que inclusive ya no existe, la empresa para papá que trabaja, leche pureza. Sí. No, pues el de blanco, 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 abarata la vida. Sí. Y luego uno que no se me olvida es el de París, Londres, la gran boutique. Sí, ¿no? Sí. Y la publicidad tal vez un poquito antes, por ahí de los 60s. Había muchos cubanos en México y esos cubanos tenían un talento muy especial. No, pues la Tremenda Corte. Bueno, pues sí, no te vayas tan lejos. ¿Cómo? Tres Patines y la Nananina. Y bueno. ¡A la reja! Exacto. Era, de hecho, salieron, según alcancé a leer alguna vez, todo el elenco, la Tremenda Corte ya se hacía en Monterrey. Y salieron todos y se vinieron a México. En Monterrey grababan. ¿Grababan ¿se llamaba qué? ¿Pipsa? No sé, pero sé que hicieron el programa en Monterrey, pero solamente había dos originales. Quien hacía el juez y quien hacía Tres Patines. Aníbal de Mar y no sé quién más, ¿no? Pero eran ellos dos, hacían el programa en Monterrey y cuando lo hicieron en Monterrey, lo siguieron haciendo, pero en televisión. Y ya saben cómo son, ese cambio de formatos no funciona. Sí. Si ustedes buscan en YouTube La Tremenda Corte, van a ver que existe Tremenda Corte en video, pero solamente ellos dos, ya se ven más grandes, eran los originales y todos los demás actores de voz, pues, ya no eran los originales. Y pues funcionó un rato, un par de años y luego desapareció. Pero yo soy fan todavía a la fecha, trato de escucharlo y aparte en Spotify como está, pues a veces lo pongo. Ahí lo pongo. Y era eso para empezar la mañana, luego las noticias y luego venía la barra de las radionovelas. Yo era fan de Chucho el Roto, me encantaba. O sea, era... Lo de Calimán. El hombre increíble.
Que sea y paciencia, querido Solín. De la dramaturga Corín Tellado, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, todo eso forma parte, al menos de nuestro, ¿cómo les diré? De nuestro universo común. Pero de repente, Carlos, y entonces a ti te tocó, y esa parte nos la vas a platicar con mucho conocimiento de causa. Empiezan a salir muchos egresados. En aquella época la UNIVA era pues la universidad cuyos egresados tenían más trabajo en medios, ¿no? Y todavía esa fama los precedió hasta 2010, 2015, no sé. Y resulta que había tantos que muchos de ellos se dedicaron a hacer agencias de publicidad, tal vez chiquitas, tal vez con un solo cliente, el negocio del papá o del tío o todo lo demás, y de repente se vino una cantidad de agencias que las vacas sagradas, Saife, Velázquez, Aguinaga, Vilches y Garibay. Aguinaga era un personajazo. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Don qué? Don Aguinaga. Don Aguinaga, pues no me acuerdo del nombre, pero un personajazo con los bigotes así, y yo creo que se los con cera, se los ponía así todos. Bueno, ¿quién más? Vilches y Garibay. ¿Mande? Vilches y Garibay. Vilchis y Garibay, sí. Vértice ya existía, yo creo. Vértice, sí. A Vértice le tocó la transición de las vacas sagradas a una nueva generación, y Vértice heredó Comercial Mexicana, y para hacerle muchos cambios me echaron para afuera. Entonces, bueno, después de los 15, quién sabe cuántos años, ya, ok. Pero es que el mundo de la publicidad tiene una gran responsabilidad, Carlos, que es dar resultados. Sí, claro. Mira, lo que pasó ahí fue una serie de consecuencias que no solamente se refieren a un fenómeno, sino a varios. Pues, o sea, por ejemplo, sí pasó que empezaron a surgir y a egresar muchos chavos que de repente también como yo decían, no manches, no me voy a emplear por eso, por ese sueldo, porque sí era una práctica muy común de esas grandes vacas sagradas que, o sea, perreaban, perdón por la expresión, pero así como que los explotaban muchísimo a la gente que trabajaba ahí. Pues es que tú vienes, chavo, necesitas experiencia y todo este rollo, y los tenían ganando, no sé, con lo que hoy serían 1,000 pesos, 2,000 pesos al mes, o unos sueldos de verdad muy bajos, y optaba la gente pues, por poner sus propios despachos, porque además también la tecnología los ayudaba mucho. Ya existía internet, ya existían computadoras, ya existían otros medios también, o sea, ya empezaba como a florecer un poquito más el internet, que eso también, pues vino, digamos, a mermar mucho el mercado, pues, porque por un lado, digo, en la época que estábamos hablando antes, pues el radio era un medio importantísimo, pues, en la publicidad, importantísimo, o sea, antes las agencias trabajaban de esta manera. Llegaba un cliente y decía, oye, es que me recomendaron contigo y quiero hacer un proyecto. Y este proyecto, la primera cosa era, bueno, pues, generarle un concepto creativo muy fuerte, que fuera muy destacado, que realmente fuera disruptivo, esta palabra que se usa hoy mucho. Sí, se usa mucho. Y entonces tú ya presentabas, me acuerdo que era presentarle así en unos, cartulinas y acá con su camiseta que le llamaban, entonces tú destapabas y presentabas un concepto y presentabas otro, y tenías además que ser muy elocuente para platicar y así muy dinámico la presentación, y entonces el cliente quedaba maravillado y decía, me encanta, o decía, me encanta, pero no me gusta esto, entonces digamos que quedaba aprobado el concepto creativo. Una vez que quedaba aprobado el concepto creativo, parte de la agencia de publicidad y parte del negocio de la agencia de publicidad y parte de los medios también era hacer un plan de medios en el cual en esos medios iba a vivir esa agencia, porque entonces tú tienes que crear un concepto que sabías que iba a vivir no solamente en imagen, que iba a vivir también en la voz, en pauta, digo, que se iba a hablar, pues era una publicidad hablada, iba a ser una publicidad que iba a vivir en un espectacular, que iba a vivir en un parabús, que iba a vivir en un periódico, en una revista especializada, etcétera, en un flyer, etcétera. O sea, iba a vivir en muchísimos medios.
Y entonces, pues obviamente, pues, y todavía se usa, ¿no? De tener como una especie de markup con los medios, de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar este cliente, pero tú me vas a tener que dar a mí una parte. Y el cliente lo sabía y es una práctica que siempre se ha sabido Bueno, que está bien, pues, ¿no? de hecho es normal, ¿no? Sí, sí, absolutamente normal. Excelente, Entonces, Carla. Saludos a Carlos Mayorga, un un máster de... saludo, mi estimado Vic. Muy Oigan, bien. pero a ver, ¿cuándo? Porque yo me acuerdo que en los 70s, uno de mis tíos en el 74 empezó a estudiar ciencias de la comunicación en la UNIVA, Ajá. cuando la universidad era una casa que estaba en Pedro Moreno, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y luego les prestaban el donde estaba aquel Cervantes de Chapultepec, Uh-huh. en la tarde-noche, ahí también era la UNIVA, ¿no? Y Sí, acá sí, sí. también por Plaza del Sol, ahí En el Colegio también, Guadalajara. Colegio Uh-huh. Guadalajara. Era lo que tenía, ¿no? Y yo me acuerdo que hasta mi papá se reía de mi tío, porque decía, cabrón, estás estudiando ciencias de la vacación, porque no se le veía futuro, y todo el mundo decía, ¿y tú para qué estudias eso, güey? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cuándo es cuando ya se empieza a tomar en serio las ciencias de la comunicación, como ya lo que es ahora, ¿no? O sea, ya tienen, ahorita es impensable no tenerlo, ¿no? Pero ¿cuándo da este brinco? Yo creo que tuvo que ver mucho, a ver, estamos hablando de mediados, finales de los 80, cuando la publicidad era importante y además de importante era impactante, porque acuérdate, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos del 84 de Los Ángeles, Sí. hubo comerciales perrísimos y luego imagínate, además los protagonistas de esos comerciales eran Michael Jackson, empezó MTV, o sea, empezó mucha exposición por medio de ciertos canales de televisión y demás. Y además de todo, pues también, pues acá empezamos a ver y a digerir un poquito más esas cosas porque pues ya había antenas parabólicas, la gente grababa, por ejemplo, Gustavo Castro, que lo conocen bien, me imagino, de ahí del Claro. que pues él, todo su acervo que tenía de videos, él me decía, yo lo grabo de la parabólica, o sea, yo pues, no existía ni de dónde sacar pues esos contenidos. Pero entonces ya se empezaba a sentir un poquito más y era lo que precedía, sí precedía, no, antecedía a lo que era el Tratado de Libre Comercio. Obviamente cuando se abre el Tratado de Libre Comercio, ya, globalización total, se empiezan a ver muchos medios, empresas de televisión por cable. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, a una Gloria Calzada en Cablevisión presentando a los Rolling Stones y presentando a Cyndi Lauper y presentando todo este rollo, ahí ya fue cuando realmente se empezó a tomar en serio la publicidad, porque pues no podías importar publicidad, tenías que hacerla aquí. Y, Sí. muchas veces esa publicidad la hacía gente que en realidad no había estudiado eso, ¿eh? O sea, era gente que aprendió a hacerlo, pues, o sea, que aprendió a hacerlo porque lo veía. Que es una filosofía que yo siempre digo mucho, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Quentin Tarantino, que pues él no estudió cine, sino vio muchísimo cine y aprendió a hacerlo. Y es como un oficio que si tú te lo propones, pues por supuesto que lo vas a aprender como tú alguna vez, Pepe, pues fuiste DJ, pues porque le picaste y te metiste. Nadie te enseñó. Pero era tomárselo en serio como lo es hoy, ¿eh? O sea, hoy nadie que estudie una carrera tiene asegurado que se va a dedicar a la publicidad, ni al cine, ni a nada, pues, ¿no? No. O sea, es tomarte en serio, investigar y leer y demás. Entonces hubo gente que se lo tomó muy en serio aquí en Guadalajara y en todo México, esta parte de hacer publicidad, y pues gente que vio que había este negocio, y pues imagínate, para los medios mismos era como tener una fuerza de ventas, ¿me explicó? O sea, las agencias de publicidad les vendían lo que ellos deberían de hacer con una fuerza de ventas que a ellos no les costaba. Entonces, las propias agencias de publicidad tenían internamente departamentos de medios, o había otras agencias que hoy por hoy se siguen llamando agencias de medios. Que se dedican solamente a comercializar los medios y que a veces somos también las agencias sus clientes. Entonces, te decían, ok, te voy a hacer tu plan de medios y consiste en esto y esto y esto. Obviamente te hacían un montón de preguntas para saber a qué medio iban y ya sabíamos si era nada más para radio, nada más para tele, o si era un mix de medios de varios. Y obviamente, pues te digo, pero lo importante en esa época era que pesaba muchísimo más el concepto creativo que realmente el medio, o no me refiero al medio, pues, pero a veces, hoy por ejemplo, hay ejecuciones que no son muy importantes, hay veces que cualquier cosa puede llamar la atención y vámonos, pues, ¿no? Pero a veces tienen mucho fondo y por eso nos recordamos mucho esa publicidad. Además, insisto, como no había globalización, pues eran pocas las marcas que se anunciaban y tú veías Canal 5 o veías el Canal 4 de Guadalajara
y podías ver, no sé, Zapaterías Tres Hermanos o Calzado Canadá, o sea, eran realmente pocas las marcas que se anunciaban, pues. Hoy vemos un mix de marcas nacionales, con marcas internacionales, con marcas locales, o sea, es una locura hoy, ¿no? Sí. Y ya ni decir con el internet, pues, pero realmente, por ejemplo, el radio era un medio muy importante, la televisión era inalcanzable para la mayoría de las marcas, realmente se anunciaban pocas marcas locales, muchas marcas nacionales y muchísimas marcas internacionales. Y bueno, ese fue el paso intermedio, tocayo, porque después vino el boom de Internet. Ajá. Entonces, si antes te costaba 30 segundos 3,000 pesos, pues ahora con 3,000 pesos se los metes a Facebook Claro, claro. y llegas a 40,000 personas. Y es que lo que ha pasado es que, digo, ya yéndome a la parte donde dices que empezaron a surgir muchas agencitas, es que pasa lo mismo que estábamos platicando. No hay control, o sea, antes, y yo por eso te preguntaba de tu licencia de locutor, porque tenés que tener una licencia para ser locutor. Hoy cualquiera no solamente puede tener una estación de radio por internet y ser locutor si quiere, un mal locutor a lo mejor, pero puede ser un comunicador si así lo quiere, puede ser un comunicador malísimo, insisto, pero puedes tener tu propio canal de YouTube, tu propia estación de radio y tu propia agencia de publicidad sin ser publicista y hacer diseño sin ser diseñador. Y entonces empieza a crear como este fenómeno de que se siente al final, o al menos a mí, que yo lo viví como que me ha costado un montón de trabajo llegar aquí, se siente un poco como competencia desleal y me queda claro cómo han de sentir, por ejemplo, los productores de zapatos de León hoy con los chinos, ¿me entiendes? O sea, es como... ¿cómo brasileños? Esto? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo compites contra esto? Pues, o sea, ¿cómo compites contra esto que hay un montón de agencias, por decirlo? Conozco un montón de gente que está muy preparada y que son colegas y que los quiero mucho y a sus agencias, a sus proyectos también, pero hoy por hoy hay un montón de despachos o de negocios que se dedican a vender publicidad, pero pues la verdad es que no son buenos en lo que hacen y hoy no destaca mucho la parte de la creatividad, o sea, no les tocó realmente hacer o forzar a que les girara la rata para tener una súper gran idea y poderla vender y que lo que vendiera fuera eso. No como hoy que de repente estás navegando en Facebook y página de internet por 1,500 pesos y dices, no mames, o sea, ¿y cómo saben los clientes y cómo sabe la gente que está bien hecho o mal hecho? Pero pues dicen, está barato, vamos. No te vayas tan lejos. El otro día Pepe y yo comentábamos el tema de los videos. Antes hacer un video corporativo te costaba 150, 200,000 pesos. Y si lo querías en textura de cine, sí, claro. No, hombre, cállate la boca. Ahora, un cuate, con todo respeto, no se trata de ofender a nadie, pero que se dedica a hacer bodas, los boderos que les llaman, te van a un corporativo y tratan de vender un video corporativo en 3,000 pesos. Entonces, digo, para quien sabe de esto, seguramente se va a dar cuenta que pues le van a dar un video de 3,000 pesos. Claro. Ahorita un buen video corporativo debe de andar costando 120, 150,000 pesos. Claro. Absolutamente profesional. Claro, claro. Pero es lo mismo, Pepe, que platicábamos con Oliver, que pasó con los estudios de grabación. Antes, los estudios de grabación entrabas y eran, qué barbaridad, como que estabas en el centro de la NASA. En el halcón milenario. Imagínate, y ahora con una laptop puedes grabar y un micrófono bueno. Con el iPhone. Pues imagínate. Con un Shurecito de estos digitales ya está. Pero lo que sí, y eso es algo que a ti, Carlos, y a ti, Pepe, los caracteriza, creo, y no estoy dándole escoba, pero lo que nunca pasará de moda es el talento, la creatividad. Absolutamente. Y ahora sí, el contenido original, ¿no? Porque ahora también es otra de las cosas que están en boga. El contenido de valor, digo, a ver, cabrón, eso no existe, güey. No mames. Contenido original. Y ya la gente decide si es de valor o no. Sí. Pero porque también hay mucha gente que está atorada en repiten todo.
O sea, tú métete a Instagram y vas a ver que hay una cantidad de oferta de lo mismo, pero como si estuvieras en un tianguis, y igual, misma línea, porque no hay creatividad, ¿me explico? Exacto. O sea, no hay creatividad, todo es una paleta de colores y toda lo mismo, y no salen de ahí. Entonces, y lo platicaba en la mañana en una sala en Clubhouse, decía, espérense, el contenido original es lo que te va a poder hacer un océano azul y salirte de ese mar rojo que está, pero atestado de la misma oferta, pero a manos llenas, ¿no? Pero como dice Carlos, también el talento es algo que siempre sobresale. Yo estoy sorprendido, yo me he hecho últimamente a raíz de la pandemia, me he hecho súper fan de los podcasts, pero muy, muy fan y escucho varios. Creo que ya te lo he dicho a ti, Pepe. Pero especialmente me gusta mucho uno que se llama Creativo, de Roberto Martínez, que es un chavo de Monterrey de 26 años, una cosa así. Es un deleite escucharlo hablar a ese chavo porque es culto, preparado, sabe muchísimo de muchísimos temas, sabe política. O sea, es un cuate del cual aprendes y a mí me da mucha satisfacción poder aprender de alguien tan joven como él, pues. O sea, de verdad como que dices, no manches, o sea, todo el mundo tiene esperanzas, pues, o sea, y de verdad resalta mucho y le va muy bien en lo que hace, nació en el área digital, sabe hacerlo, se metió en el momento adecuado y me da muchísimo gusto que le vaya bien porque se me hace muy inspirador, pues. Claro. Y para quien sea, pues, o sea, hay gente grande que lo sabe hacer también y está perfecto, pues. Sin embargo, bueno, dime. Bueno, es que últimamente en estos días he estado platicando con un par de personas acerca de otro fenómeno que a lo mejor ustedes, bueno, yo lo platiqué creo que con Pepe hace unos días. Eres una de esas personas con las que lo platiqué. Que antes como que te salvaba mucho ser buen publirelacionista porque estabas en un evento y conocías a una persona y estabas por acá y una cosa te llevaba a otra y sin sentirlo nunca te hacía falta chamba porque estabas a la luz de todos. Hoy con la pandemia esa parte de las relaciones públicas pues, es súper difícil porque estar guardado no te ayuda a nada, o sea, no ayuda a nada. Entonces ahora es el momento en el que tienes que digitalizarte y ver cómo hacer relaciones públicas, justo con esto que estamos haciendo ahorita es un ejercicio de relaciones públicas digital, pero es más complicado y es como el hueco generacional que se siente en nosotros es mayor pues que el de los chavos porque no estamos todo el día pegados al WhatsApp ni al Instagram y este rollo, y la verdad que es más complicado, ¿eh? Digo, a mí me ha servido de alguna manera el estar como piloteando, porque no sé si sabes tú, Carlos, pero yo tengo un podcast en donde a veces tengo invitados, y he tenido invitados que obviamente no hubiera tenido de no haber sido por esta parte de la pandemia, porque he tenido a gente como Gloria Calzada, Alex Lora, he tenido... Bueno, un montón de personalidades por ahí que luego ya verás y revisarás en mi canal. Pero, o sea, si yo los hubiera invitado a que vinieran aquí a mi oficina a hacerlo, pues hubieran dicho, no, cabrón, muchas gracias, ¿no? Sí, ni por el tiempo ni por nada. Esa es una de las cosas salvables de estos 2 años, bueno, de este año y medio que se va a prolongar seguramente todo el resto del año. Y gracias a Pepe estoy metido en esto. Porque él fue el que me dijo, tú no te preocupes, yo te proporciono todo y todo. Entonces, pues la verdad de las cosas es que a lo largo de 50 años también he conocido a gente interesante y cada vez tenemos más auditorio, ¿no, querido Pepe? Sí, va paso a pasito. Esto es consistencia y constancia. Poco a poco. No, Les quiero dar un ejemplo ahorita que dijiste de fenómenos. Y la verdad es que yo lo conocí por mi nieto. Mi nieto, por cuestiones evidentemente de pandemia y todo lo demás, y sus papás trabajan y todo lo demás, nos lo dejan aquí a veces 2, a veces 3 días a la semana, a veces se quiere quedar a dormir aquí, se queda a dormir, en fin. Pero lo que no suelta es el iPad. Pero no lo suelta, o sea, y además ya le tiene bien calculado, ya sabe en qué momento se va a descargar la batería. Abuelo, ¿qué? ¿Me dejas cargar? Sí, hijo, no sé qué, pum, ya él se conecta y todo. Pero él me enseñó un fenómeno. El otro día empecé a buscar por ahí. ¿Ustedes han oído hablar de Karim Juega? No. Bueno, es un chavito cuyo papá, me imagino,
No sé si estoy en lo correcto, pero ha de tener una carrera de diseño o ha de tener una carrera de, de ciencias de la digitalización, Okay. ¿no? O de la computación, algo, porque se le ocurrió meter al niño Uh-huh. y meterse él como papá a juegos. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. Llegaron a algún acuerdo con las empresas que hacen juegos y entonces agarran y ponen el juego, digamos, en el cuadro ¿no? Sí. Y ponen un recuadrito Uh-huh. en donde se ve el niño y el papá. El niño tiene un angelote, el papá tiene una voz espantosa, pero es un fenómeno. Pero ¿sabes qué es el fenómeno? No es ese canal que tú viste. Es que hay muchos canales así. Hay una plataforma que es otra red social que se llama Twitch. Y es una plataforma que te permite hacer eso. Tú tienes una cámara, te metes y juegas y la gente te puede estar viendo. Y hay muchísima gente en el mundo, sobre todo muy especialmente por ahí los españoles son más especializados en eso. Y cada quien saca su canal y cada quien agarra su público. ¿Sabes quién tiene un canal así? Para que luego lo cheques también en YouTube. El Chicharito. ¿Ah, sí? Chicharito Hernández es super gamer, se mete y juega y claro que mienta madres y todo, pues en YouTube ni quien te diga nada, se la pasa ahí jugando y tiene, o sea, son de partidas de no sé qué juegos porque yo no soy muy gamer, la verdad no soy aficionado a eso, pero así como ese papá e hijo, hay un montón de gente que se dedica nada más a jugar, pero lo que a mí me llama la atención es que a los chavitos como mi hijo que también le encantan los videojuegos, o sea, pasa horas viendo a otros jugar, pues, o sea, ni siquiera es el que él esté jugando, pues, o sea, pasa horas viendo a otras personas jugar. A ver, nos quedan 7 minutos. Y en esos 7 minutos quiero, Pepe, Carlos, que me digan cuál es el futuro de esto, hacia dónde nos estamos moviendo, porque inclusive monstruos como Expo Guadalajara están en una posición muy comprometida porque no tienen las exposiciones. Bueno, parece que Phil se va a hacer, pero Phil no se va a hacer como se hacía antes, que Bueno, metían 800,000 gentes en 10 días. uh-huh. Díganme, ¿cuál es el futuro de la industria? ¿Cuál es el futuro de medios, de publicidad, de internet, de el mundo que nos espera? ¿Cómo lo piensan ustedes? Híjole, yo lo pienso digital porque no hay de otra, pues, o sea, el tema, si fuera otro tema social o lo que sea, pero como es un tema de salud que es tan delicado que tenemos claro cómo se contagia y demás, que justo ahorita en este momento los números están fatales en términos de contagios, no hay manera de hacerlo más que digital. Ahora sí que lo que sabemos que le pasó a Kodak en algún momento de esa reconversión que tuvo que hacer y que no la vio venir y eso que tuvo mucha ventaja, hay empresas y industrias como esta de la Expo. O sea, yo tengo amigos que tienen foros donde pues, se presentaban grupos musicales y todo y pues, o sea, la tienen complicadísima. Mismo Pepe lo ha visto con el tema de los eventos, y aunque parezca que no, que nosotros como agencia podemos trabajar digital, pues igual, o sea, te digo, mucha parte de nuestra venta es con relaciones públicas. O sea, yo creo que todo sí o sí se tiene que convertir a digital y a ver qué pasa. O sea, yo he estado escuchando incluso opiniones acerca, por ejemplo, de la industria del cine. Pues es un problemón para los del cine porque pues gastan millones de dólares en hacer películas que finalmente no es tan redituable que se vean solamente en la televisión. Pues o sea, eso ya era como el recurso final para sacarles la última exprimidita a la película en la televisión y hoy es el primer recurso, pues. Entonces, va a ser una reconversión bastante, en mi opinión, pues, ahorita dirá Pepe la suya, pero bastante violenta. Y ahora sí que vamos a tener que mudarnos a hacer las cosas de otra manera, pero el gran sobreviviente, insisto, va a ser el talento y obviamente la creatividad, ¿no? O sea, yo hablo de creatividad, no de que te imagines unicornios y qué colores y qué tipografías, no, estoy hablando de la creatividad como la manera de encontrar cómo sobrevivir, pues, ¿no? Claro. Pepe. Yo diría 3 palabras, que una la borraríamos y es futuro.
O sea, esto ya el futuro ya no existe. Sí, no, o sea, no, tú pensar en algo del futuro es como ponerte la soga al cuello y jalarle. Sí, sí, sí. O sea, el futuro, esa palabra ya la pueden borrar del diccionario, ya no se necesita, ¿no? La otra es rentabilidad. O sea, la palabra rentabilidad es, y no hay manera de competirle al mundo digital en rentabilidad. O sea, el alcance es impresionante, el impacto es impresionante, el nivel de conexión, que es lo que tú lo sabes por Clubhouse. Ahora estamos haciendo negocios con gente de todo el planeta, literalmente. O sea, ya no hay nada, ¿no? Y la tercera palabra, pues es desapego, ¿no, cabrón? O sea, entre más te tardes en soltar, querer regresar a lo que estaba de marzo 13 del 2020 para atrás, pues vas a estar perdiendo terreno, ¿no? Mientras no sueltes esa madre, te vas a meter en broncas, ¿eh? Y ayer lo estaba diciendo en una sala y me decían, oye, Pedro, tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo, no sabes lo que estás diciendo. Digo, güey, tengo una unidad de negocio con 40 toneladas de equipo audiovisual detenidos desde hace más de un año. Sí sé lo que estoy diciendo. Por supuesto que sé lo que estoy diciendo, ¿me explico? Claro. Pero no por eso, pues me voy a esperar a ver si vuelven a venir. Pues, si no vienen, entonces, y entre que vengan o no vengan, tú dale. Y hace poco que tuvimos un taller y ¿saben cuál fue el reto? Porque yo decía, estoy fuera de ritmo y otra vez volver a los escenarios. El reto principal fue que de 7 de cada 10 personas estaban así, miren, en el evento. En el celular, ¿va? Teléfono, güey. Y entonces me dijo mi cliente, Pepe, lo hubiéramos hecho en digital. Pues, sí. Claro. Desapego. Dijiste la palabra clave. Claro. Sí. Mientras más te tardes. Pues bueno, dímelo a mí. Yo tenía un promedio de, ¿qué te gusta? 14 eventos al mes. O sea, tuve 2. O sea, julio tuve 2. Y ahora en agosto, pues creo que cerraré con 3. Ahora, tenemos 40 años viviendo esta industria, Carlos. Sí. Tenemos 40, o sea, y Mayorga igual. O sea, me explico, también depende mucho pero si no nos reinventamos y tenemos que hacer otra cosa, el riesgo es muy grande, porque es lo que yo les decía el año pasado y tú lo viste en What If, Charlie. Uh-huh. O sea, esto fue como un tsunami que entró la ola, desmadró todo, ¿sí? Pero espérense, la ola todavía no se ha regresado, ¿eh? Ahí viene de regreso. Claro. O sea, viene de regreso y va a causar un caos, ¿me explico? No, y aparte ya ves como tú dices, se escucha mucho. Ya que termine esto, es que no va a terminar, o sea, llegó el COVID para quedarse entre nosotros. Ya está, o sea, pues sí, ya, güey. O sea, hay mucha gente que ahorita está contagiada de COVID, cercanos míos, que la ventaja es que ya están vacunados y que te da como una gripa y ya se acabó. O sea, eso es lo que nos va a pasar con el COVID. Y si quien esté pensando que, no, cuando ya no haya COVID, no, güey, pues sí, ya, olvídate, cabrón. O sea, no se van todas las enfermedades que llegan, son nuevas. Imagínate, en Europa ya están pensando en poner la tercera vacuna. ¿Sí? Cuando aquí en México hay 57 millones de mexicanos que no han tenido ni la primera dosis. Y en el futuro, es decir, en el 2022, para borrar la palabra futuro, Pepe, en el 2022, por lo que estoy leyendo, nos vamos a tener que poner cuando menos un refuerzo al año. Sí, claro. Pero además de todo, lo que te digo es que no es que te pongas la vacuna y no te vaya a dar. O sea, la vacuna es para no morirte, pues nomás. El año pasado, y ahí están los videos en YouTube, el año pasado yo escuché a Gary Kelly, el CEO de Southwest, y decía, a ver, esto, 4 o 5 años, para que se recupere la economía. Y decía, ay, cabrón, tanto, pues ya para allá vamos. Sí. Y bueno, ahorita decías gente ya vacunada. Pues le pasó a nuestro mutuo y querido amigo Beno Albarrán. Sí, vi que puso que tiene y de la Delta. Beno se puso, pero terrible. Un día le hablé por teléfono. Ay, Beno, no te molesto, pues te estoy oyendo. Y pues mejor chateamos. Sí, y puso vacunado. Puso ahí en su Facebook que tiene de la Delta y que dijo, pensé que me iba a morir. Sí. ¿Y cuántos casos conocemos así? No, yo hoy tengo 3 casos de personas mayores de 50 años vacunados con Pfizer y todo, y tienen COVID. O sea, la onda está en que, pues nomás no te mueres, pero, o sea, el COVID va a ser una enfermedad que no se va a ir. Como la viruela. Y lo que dice Pepe, o sea, más bien es darle vuelta a la página y aprender a vivir con eso, y aprender a vivir con saber que es un riesgo más. Igual y
hace rato me mandaron un video de una chava que estaba en Puerto Vallarta, no sé, luego les va a llegar por WhatsApp, y empezó una tormenta mientras estaba volando en este paracaídas, ya saben que jala la lancha, Sí. se tronó y se fue y cayó en la ciudad en unos cables de electricidad. Casualmente no se electrocutó ni nada y la bajaron como con golpes y todo, pero en una de esas pues iba a morir de electrocutada y no por COVID, pues o sea, sigue siendo la misma situación de diario, te puedes morir por cualquier cosa, y yo pienso que hay que tratar de vivir sin miedo, así como ni miedo al cambio, ni miedo a los negocios, ni miedo al COVID, porque el COVID es una posibilidad más de todas las que tenemos todos los días, pues, ¿no? Pues es un buen mensaje y es una buena manera de terminar, Carlos. Muchas gracias. Pero nos pasó lo que nos pasa con muchos invitados, que te quedas con ganas de hacer más preguntas y de platicar más, ¿verdad, Pepe? Sí, pues es que no, con el Mayorga y para cuerda papalote. No, y luego me cucó un poquito con el tema de la nostalgia, porque yo, o sea, si hay algo que me gusta es hablar de la nostalgia y me encanta. O sea, de hecho, mi canal de YouTube, para que le eches un ojo, Carlos, es pura nostalgia, solo nostalgia. O sea, yo me acuerdo de productos, de jingles, de anuncios, de artistas, de canales, de miles de cosas. Pero luego nos quedamos pendientes para que me invites a hacer la parte 2 y hablar de nostalgia. Hombre, sí, hay que hacer Carlos Mayorga 1.1. Sí. ¿No? Sí. Bueno, oigan, muchas gracias. Gracias por todo, gracias por compartirnos esto. Yo creo que resultó muy inspirador, sobre todo para estos chavos que ahorita no saben hacia dónde moverse, la llamada generación de cristal, pero pues la verdad es que, bueno, un ejemplo ya para terminar, porque luego yo le sigo, ¿verdad, Pepe? Sí. Y tú te tienes que levantar a las 4. Resulta que mi nieto ha de haber tenido como unos 2 años más o menos. Y aquí en la casa de ustedes, bueno, tú sabes que aquí en esta colonia donde vivimos, pues resulta que nada más entraba Sky. Sí. Ahora ya hay, pero cuando yo me cambié aquí nomás había Sky. Y entonces, a mi nieto le encantaba el Disney Channel, ¿no? Qué bien, que todo está bien. Y él salía el Mickey, ¿no? Bueno, y entonces, enciéndele, pues, así, él me hacía así, enciéndele. Ya encendía, ¿no? Le digo, ¿aquí? No, aquí, no, aquí. Y se desesperaba, me agarraba el control remoto y a sus 2 años él ya sabía qué botones, probablemente los números no los conocía, pero sí sabía qué botones marcarle para que entrara al Disney Channel. Sí. Es increíble, o sea, la generación de mi nieto, para cuando él tenga que estudiar una carrera, le tuvo que pasar 6 años de primaria, 3 años de secundaria, van 9, 3 años de preparatoria, van 12, y ahí, dentro de 12 años, él va a tener que escoger una carrera y creo que no va a ser de contador público. No. Digo, no tengo nada contra los contadores públicos, pero dicen que en el futuro ya va a haber software en donde tú metes tus datos y te hace la declaración automáticamente, ¿no? Entonces, cuando mi nieto salga a los 16, dentro de 16 años, salga a estudiar, no sé qué le va a tocar. Ya veremos. Pide trabajo a Elon Musk en SpaceX o algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Carlos, muy agradecido, decía Pedro Vargas. Pepe, eterno reconocimiento. Y hay que hacer una toma 2. Pero ¿sabes qué me está latiendo? De música, porque entre ustedes dos y su servidor, creo que tenemos una buena cantidad de años oyendo música, ¿eh? Sí, claro. Con suficiencia. Y especialistas, además, ustedes dos. Bueno, pues ya estuvo. Sale. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. No, por favor, si te digo que esto queda, ahora sí que queda abierto, le dimos vuelta a la primera página y ya Pepe nos está cortando. Está bien, adiós. Adiós. Se me movió el dedo.
Cuídense. luego. Gracias. Bye. Bye.